Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor Antonio Gasca. Voy a dar una clase muestra sobre álgebra, esperando sea de su agrado y sobre todo para complementar la candidatura que ustedes bien sirven a dar sobre la vacante sobre matemáticas. Pues bueno, vamos a empezar. Como ya bien les mencionaba, voy a hablar del álgebra. ¿Qué es el álgebra? Pues es una rama de las matemáticas, la cual se basa en entender enunciados o expresiones que resultan muy largas al expresar en palabras. Es por eso que el álgebra ayuda a acotar eh, ecuaciones, operaciones, las cuales si tuviéramos que expresarlas oral o verbalmente, serían muy largas. Para hacerlas más sencillas, obviamente de manejar, y para esto se emplean símbolos y nuevas palabras. A la parte de las matemáticas que estudia el manejo de estos símbolos, pues se le llama álgebra. Como podemos ver en esta ilustración, pues las letras más utilizadas dentro del álgebra para darle un valor que no conocemos a una expresión algebraica, pues bueno, puede ser la X, la Y, la Z, la A, la B, la C, una D. Normalmente son las más comunes. Cabe destacar que para que podamos entender bien el álgebra en su funcionamiento y su utilización, eh, dentro del álgebra existen dos tipos de situaciones que deben de quedar muy claras. Las variables y las constantes. ¿Qué es una variable y qué es una constante? Bueno, las variables son todas las letras, las cuales no conocemos su valor, por eso de ahí el nombre de variable. Al no conocer su valor, tendríamos que buscarlo y entonces, como podría ser cualquiera, es por eso que se le llama variable. Por otro lado, las constantes son los números que sí sabemos su valor, el 3, el 10, el -5, el 50. Como sabemos realmente su valor y es constante, es por eso que ahí se determina la constancia de estos números, constante. Bien, las expresiones algebraicas son el resultado de expresar un lenguaje matemático o un enunciado en que aparecen datos desconocidos y que obviamente expresamos con letras. Por ejemplo, el doble de un número impar, la tercera parte de un número, el cuadrado de un número. Es decir, para poder expresar estas oraciones matemáticas que tenemos aquí en la ilustración, podemos utilizar expresiones algebraicas para entender claramente este tipo de oraciones matemáticas. El doble de un número impar, la tercera parte de un número o el cuadrado de un número. Ahí es donde entra el álgebra para representar con símbolos esta parte. Muy bien, vamos a continuar. Las expresiones algebraicas que se forman por productos de números y letras, pues se llaman monomios. Es decir, cuando tenemos un número y una letra, a eso ya le podemos llamar dentro del álgebra monomio. Aquí tenemos algunos ejemplos. 2a al cuadrado b menos 3x a la 5. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues ahí tenemos ya números, tenemos letras, a los cuales ya le podemos empezar a dar el nombre de monomios. ¿Por qué monomio? Esa es una pregunta que de repente mis estudiantes me hacen. Profesor, ¿por qué se le llama monomio? Sencillo. Mono significa uno. Eso quiere decir entonces que nada más está expresado por una letra y un número. Por lo tanto, entonces, al haber letras y números en cantidad de uno, por eso se le llama monomio. ¿Sale? Al número se le llama coeficiente y a las letras la parte literal. Esto es también lo que nos dice el álgebra dentro de sus cánones. Vuelvo a repetir, son expresiones algebraicas, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en el 2a al cuadrado b, si lo tuviéramos que transformar en una oración, fíjense lo largo que sería. Está hablando de el doble de un número que elevado al cuadrado multiplique a b. Imagínense, todo eso obviamente está acotado en 2 al cuadrado b, ¿sale? Eso es lo que realmente nos ayuda a entender. Bueno, identidades. ¿Qué es una identidad? Una identidad son expresiones algebraicas que se cumplen siempre para cualquiera que sean los valores de sus letras, ¿sale? Esas son las famosas identidades. Por ejemplo, x más 3x, pues es igual a 4x. Ahí hay una identidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando única y exclusivamente de x, ¿sale? No sabemos cuánto vale x. Lo único que sí sabemos es que lo podemos utilizar con otro monomio en donde exista también la x. Sumadas x más 3x nos da 4x, en donde x es igual a 1, entonces por lo tanto 1 más 3 pues nos da 4, ¿no? Si x valiera 2,
Entonces, 2 más 6 nos daría 8. Si x valiera menos 1 menos 3, pues obviamente nos daría menos 4. ¿Sale? Entonces, aquí las identidades es cuando ya empezamos a identificar qué valor puede llegar a tener una variable, obviamente jugando con los números, encontrando los valores propuestos para así entender las posibilidades de las identidades, que pueden ser infinitas, perdón. Entonces, esta parte es bien, bien interesante. Seguimos. Dentro de la álgebra, pues también va a haber fórmulas, ¿sale? Son igualdades algebraicas que expresan la relación que existe entre varias magnitudes. Las fórmulas algebraicas, como en este caso, calcular la altura de un triángulo, en el cual, pues, base por altura sobre 2, nos da efectivamente la altura, perdón, el área de un triángulo. Por lo tanto, entonces, el área de un triángulo está representado por variables, las cuales obviamente tendremos que encontrar, ¿sale? En una constante dentro de una fórmula. Aquí la única constante es el 2, ¿sale? De ahí en fuera el área es una variable, la base, que es toda la parte de abajo del triángulo, es una variable, y la altura, pues también será una variable. Mientras no encontremos los números exactos que nos puedan dar el resultado correcto para esto seguirá siendo una variable. ¿Correcto? Muy bien. Ecuaciones con conceptos básicos. Si se dan cuenta, ahí tenemos que x más 3 es igual a 5. En donde tenemos un primer miembro, ¿sale? Y un segundo miembro. El primer miembro es el monomio, el segundo miembro es el resultado. Si se dan cuenta, dice que los miembros son expresiones que aparecen a cada lado de la igualdad. Términos sumandos que forman los miembros, y las soluciones son los valores que se cumplen con la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la igualdad, que obviamente es el signo igual, de un lado nos dice que x más 3 forzosamente tiene que dar 5. Entonces ahí tendremos que empezar a trabajar con una ecuación de un concepto básico para entender cuánto vale x. Obviamente pues es muy sencillo de averiguar. X tendría que valer 2 para que efectivamente 2 más 3 pues nos dé 5. ¿Sale? A esto vuelvo a repetir, se le llaman los conceptos básicos de la igualdad dentro de las ecuaciones de monomios o las primeras ecuaciones básicas. Muy bien. Tenemos un ejemplo en donde 2 más x es igual a 10. Eso quiere decir entonces que x es igual a 10 menos 2 y despejando pues, solamente x es igual a 8. Esto que estamos viendo en la pantalla ya se le llama la técnica del despeje, en la cual podemos encontrar los valores de las variables, obviamente despejando el valor de x. Si se dan cuenta, en el primer miembro nos dice que 2 más x, que es un número que no conocemos, nos da 10. Pues mucha gente diría, sencillo, ¿no? Es el 8. Claro, ahorita como son números básicos, pues es muy fácil de encontrar. ¿Qué pasa cuando ya no son tan básicos los números? Ahí sí necesitamos forzosamente despejar para poder entender el resultado, ¿sale? De esta ecuación básica. Entonces, 2 más x es igual a 10, en donde, si se dan cuenta, todos los números los pasamos del lado derecho, en donde x queda igual a 10 menos 2. Una de las técnicas del despeje dice claramente que si vas a mover un número de un lado a otro, lo tienes que pasar con su contraparte de la operación que esté realizando. En este caso está sumando, lo tuvimos que pasar restando. 10 menos 2, pues nos da ese 8 que nosotros ya sabíamos. A eso se le llama, pues, la técnica del despeje. Bueno, esta es mi presentación de mi clase, espero haya sido clara. La verdad, esperando que les agrade y esperando también noticias por si soy candidato para dar clases en su valiosa escuela. Muchas gracias.